Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio, voces que construyen país. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están, queridos compañeros? Hola, ¿Cómo Sandy. están? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Mi nombre es Sandra Aguilar. Mío, Daisy Huaca. Y mi nombre es Luisa López. Estamos aquí transmitiendo desde Poliradio, Voces que Construyen País, y esta iniciativa de este podcast tiene un objetivo bastante interesante, ¿no, compañeros? Y es que un poco de nuestro quehacer aquí en el Politécnico Gran-Colombiano es justamente guiar y acompañar a nuestros estudiantes en sus procesos formativos, en su etapa de prácticas, que a veces es bastante densa, bastante tensa, bastante compleja, ¿cierto? Que uno creería que este nuevo ambiente, a este mundo laboral, resulta ser fácil, pero no. Las cosas que vivimos en el aula son totalmente diferentes, ya vivirlas en un entorno real. Entonces, de acuerdo con este contexto, la idea es que en este podcast podamos hablar de esas historias que nos han contado nuestros estudiantes de manera anónima, de qué les ha pasado en su proceso de prácticas, porque pues una cosa es ver lo bonito, lo bueno, lo fabuloso que es estar, pero nadie nos cuenta la realidad, ¿cierto? Nadie nos cuenta esas pequeñeces o esos datos curiosos que nos pasan en la práctica con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes inmediatos, cómo manejo el tema de la tolerancia y la frustración, y bueno, todos estos temas lo vamos a abordar, pero lo vamos a hacer a través de historias, contando historias, casos reales que han pasado con nuestros estudiantes y que los podamos abordar aquí y ver de qué manera también les podemos dar tipsitos, les podemos ayudar en cómo enfrentar ciertas situaciones, ciertas acciones que hay que hacer en este proceso de prácticas, y vamos a tener invitados que también nos van a complementar desde su saber hacer, desde su experiencia, cómo pues vivimos este proceso y que nos lleve por supuesto a la reflexión. Entonces siéntanse en total libertad de, si ustedes tienen alguna historia bien interesante que nos quieran contar y que podamos traer aquí, repito, de manera anónima, lo podemos hacer. La idea es que nos podamos reír juntos y que también podamos construir para que mejoremos esas experiencias. Entonces, mi querida Lu, ¿cuál es la historia del día de hoy o el tema que nos trae el día de hoy en nuestro primer episodio? Bien, Sandy, el día de hoy vamos a hablar de ese primer día de prácticas, esa expectativa que tenemos al iniciar nuestro primer día, todas esas ideas que formamos en la cabeza de lo mejor que nos puede pasar, la voy a romper el primer día, voy a tener amigos, voy a tener compañeros, pero que en la realidad pues tal vez eso no va a pasar. Sí. O puede pasar que sea mucho mejor, ¿cierto? Puede que sí, que se cumplan las expectativas. Vamos a contar historias sobre este primer caso, sobre este primer tema. Y bueno, vamos a empezar con nuestro invitado especial, Gabriel Sandoval. Él es psicólogo, especialista en neuropsicología escolar. Su mayor experiencia ha sido en todo el proceso de talento humano y de procesos de selección. Gaby, gracias por estar aquí en nuestro programa. No, a ustedes, gracias por la invitación, gracias por esta bella iniciativa y bueno, ansioso de poderles comentar un poco de esas experiencias que hemos tenido, esas historias, algunas divertidas, otras interesantes, trataré de que sean anónimas, pero bueno, entonces aquí estaré. Gracias. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera historia que nos la envió un estudiante. Dey, cuéntanos, ¿qué tienes preparado para el día de hoy? Bueno, un placer estar con ustedes. Hoy vamos a tratar un caso bastante peculiar de uno de los estudiantes. Esto siempre va a ser de manera anónima, así que todos aquellos que quieran contarnos sus historias lo pueden hacer. No se preocupen que
las vamos a escuchar, no vamos a juzgar cómo va a ser la historia de hoy. Entonces empieza así. Mi nombre no importa tanto, lo que importa es que esta historia fue real y que todavía me sonrojo un poco cuando la recuerdo. Era mi primera práctica, literalmente mi primer contacto con el mundo laboral. Tenía muy pocos años, todavía estaba en la universidad y la vida o la suerte me dio la oportunidad de empezar en una de las empresas más grandes de Colombia. Cuando me llegó la carta de aceptación, no lo podía creer. Una practicante como yo, tan joven, sin experiencia, en una empresa así. Un día antes de entrar hice lo que cualquiera en mi lugar haría. Preparé mi ropa, me esmero, alisté los documentos, organicé mi bolso y le pregunté a mis papás cuál era la mejor ruta para llegar. El trayecto era largo, la planta quedaba fuera de Bogotá, así que tenía que combinar Transmilenio con bus intermunicipal y además debía estar allá a las 7 de la mañana. Wow. No. Esa noche vive en el sur. Sí. Literal. De extremo a extremo. Esa noche dormí poco, entre la ansiedad y la emoción, el reloj me marcó a las 3 de la mañana y yo estaba en pie. A las 4 salí de mi casa con frío, con sueño, pero también con la ilusión más grande que había sentido hasta ese momento. Ay, es ese primer Qué lindo. impacto de empezar ese mundo de cómo me transporto, Total. ¿cierto? Porque normalmente los estudiantes pues siempre es de la casa a la universidad a la casa, pero ahorita es otro mundo, ¿no? Y conocer No, la ciudad. Exacto, y empezar a enfrentarte con todo lo que se vive, que eso puede dar un podcast completo en el Transmilenio, o sea, que de pronto a la Mejores universidad historias. vas en otros horarios, llegas en otras maneras, pero que ahora te toque un Transmilenio de madrugada, que te toque bajarte en ciertos puntos y que digamos tu papá ya no te va a llevar hasta ahí. Aunque hemos tenido casos de papás que llegan, Que los van llevan con los a estudiantes a las la- entrevistas. Ese sí. tema Eso de sería los otro horarios caso. de los No lo he estudiantes. visto, me Los gusta. estudiantes que dicen, no, yo creo que en una hora alcanzo a llegar. Y cuando el papá y la mamá le dicen, no, usted tiene que levantarse a tal hora porque usted no va a alcanzar, porque usted tiene que coger tal Transmilenio, porque el papá ya tiene toda una experiencia de transporte público y demás. En cambio, uno está acostumbrado como, no, en una hora ya alcanzo. Esas experiencias de los padres, por favor, escúchenla, que es importante, es súper Total. fundamental. También puede pasar el que estudiante que no le dice al papá. Sencillamente embarca su transporte, su manera La independencia. y llega De manera tarde. autónoma, sí. Llega Igual tarde. que no solo basta con calcular el trayecto porque pueden haber previstos, ¿no? Que el Exacto. paro, que se varó, que ocurrió algo, todo eso hay que tenerlo ¿Qué pasa en con cuenta. esos? Y muy planificadora nuestra Eso te estudiante. iba a decir. Me llama Súper. la atención, nomás como el hecho de causar una muy buena primera impresión, ¿no? Es como vestir, tener como todo muy bien preparado un día previo. Entonces Incluso también con da sus una- ropas, su outfit. Correcto, sí, ¿Cómo, sí, sí, cómo sí. desde las empresas, Gaby, deberían estructurarle como ese primer día al estudiante? O sea, ¿O lo hacen? ¿existe algo que les digan, bueno, ten en cuenta que, digamos en este caso, ten en cuenta que estamos a tantas horas de Bogotá, esto Total. suele pasar, o sea, las empresas tienen esa delicadeza de decirle a los estudiantes esa realidad de su día a día en las compañías? Pues sería lo ideal, ¿no? Que todas las empresas lo harían. Desde mi punto de vista, desde el Poli, sí lo hacemos todo el tiempo, tratamos de tener, y para mí la base de una buena relación, que es eso es lo que estamos formando aquí con un nuevo estudiante, es la comunicación. Entonces, basar en que cómo podemos ayudarte y cómo vas a poder distribuir tu tiempo. Tenemos, por ejemplo, videos de guía de cómo puedes ingresar a la institución, el carnet, la parte de la huella, que es algo también súper importante, y temas, por ejemplo, para subir al campus. Ustedes Excelente. saben que nos cuesta un poquitico más, 30 minuticos, entonces esto se tiene una comunicación previa, que lleguen con anticipación para que sea un poco más fácil. Pero las Sin empresas embargo, deberían hacerlo. Exacto, eso te iba a decir. Yo planificaría mejor, no sé, ideas distintas, que los 2 días iniciales de los 5 de la semana se le dé un horario diferente, una hora posterior a la que se ingresa y una hora pues anterior a la salida. Creo que esto permitiría también una mejor adaptabilidad. Para mí me parecería que puede ser mejor. O Pero, incluso pues, no todas lo hacen. desde Sería lo las ideal. instituciones también poder sensibilizar a las empresas de que pues hagan como ese primer acercamiento a los estudiantes, ¿no? Referente al cómo puede llegar a su empresa, así que tengan ese programa pequeñito como tiene el Poli, Total. sí, ese primer acercamiento fundamental. Yo creo que hay algo que, si nos vamos al contexto real del estudiante, algo importante es, seguramente puede que sienta penas, nervios, pero aprovechen las redes sociales, a sus amigos, Total. investiguen en YouTube, busquen podcasts como estos y pregúntenles,
¿qué pasa el primer día? ¿Cómo me organizo para llegar? A veces, por ejemplo, si fuera en una planta, no viene en el caso, pero a veces tienen, pues, no sé, los comedores, les dan los almuerzos, pero ¿y qué tal no? Así es. Y vaya y ¿Qué tal busque no? un almuerzo en una Sí, planta. total. Entonces sí creo que como estudiante, tú estudiante que nos estás escuchando, siempre pregúntale todo a tu reclutador, a las personas de la empresa, cómo llego, no importa la cantidad de preguntas, eso va a ser Totalmente. vital para tu primer día. Creeríamos que con base en esta historia eso fue lo que pasó. Voy a continuar. Me gusta. Cuando me llegué me sentí completamente abrumada. Las instalaciones eran gigantes, las máquinas inmensas, las líneas de producción rápidas, ruidosas y precisas. Todo lo que había visto en libros o en clases se quedaba corto fuera de lo que tenía enfrente de mis ojos. Me sentí pequeña, insignificante, como si no supiera nada, como si no perteneciera allí. Pero respiré profundo y me recordé que todos empezamos desde cero. Me entregaron mi indumentaria, un overol que cubría por completo la ropa que con tanto cuidado había elegido. No me lo esperaba. Perdió Fue todo hasta el gracioso. outfit. Trasnochó, dándola toda con Total. el- No me lo esperaba, fue Suele hasta pasar gracioso. El outfit profesional quedó sepultado bajo esa tela industrial. Bienvenida al mundo real. Total. Imagínense Epa. estrellarse en serio contra que te preparas, y hay muchas veces que los practicantes llegan en tacones y temas así, cuando llegan y te dicen, perdona, tienes que ponerte Un overol, overol, tienes que botas. ponerte botas, y empieza también a tener un tema respecto a la identidad, ¿no? Total. Pues que esta identidad claramente no es porque quiera opacarla a la empresa, sino que también se entiende que son temas de seguridad y salud en el trabajo, Y ¿no? lineamientos, normativas. Estos estudiantes que hacen su práctica en plantas, en temas logísticos, pues hay que tener mucho cuidado porque hay mucho riesgo de accidentes o incidentes laborales. No es que la empresa, que porque llegaste a la entrevista súper linda, súper bonita, te quiera opacar. No. Estoy cuidando la seguridad de nuestros estudiantes en su proceso de práctica, pero qué linda, o sea, me llama la atención el tema de sentirse pequeña, apenas llegó Claro. al visualizar como ese Sí. mundo Esa tan gran grande empresa, imagínate. de, oh por Dios, ¿en qué me metí? Ah, chévere. Y poniéndose el overol después también. Y poniéndose el overol Mientras se va después. poniendo. Claro. Seguramente maquillada y todo, y Sí, con sí, un sí. gorrito así tapándole el cabello. Su peinado. Tan linda. precioso. ¿Y te ha pasado eso, Gaby? ¿Tienes alguna historia, algún recuerdo que tengas de alguien que con su presentación personal, porque todas las empresas tienen un código, pero digamos, en tu experiencia aquí y afuera, ¿te ha pasado que de pronto la presentación personal de la persona o la que marca la empresa no congeniaron? Sí ha pasado. Es un tema que se vive mucho. Antes era un poco más rígido, ¿no? Sí. Mucho más estructurado. Uf, Eso antes era pecado capital si no total, llegabas con todos los... total. Y los zapatos muy bien embolados. Sí. Y de hecho el entrevistador se basaba mucho en eso, ¿no? En su presentación personal. Ahorita, pues, propendemos es como más dar esa oportunidad hacia La identidad. libertad y la identidad. Exactamente. La libertad de expresión, sí, Correcto. es cierto. Sin embargo, pues sí se sugiere, pues si hay una entrevista previa de pronto y si tu rol está estructurado hacia una atención hacia el cliente, pues que haya una previa comunicación, ¿no? De pronto lo que nos ha sucedido es, no sé, recuerda a Pepito que mañana tienes una entrevista, tratar de que no lleves un pantalón de pronto roto o algunos tenis, sino como la formalidad. Pero eso es la idea, lo que les comento. Para mí la base de todo es la comunicación. Entonces, con una previa comunicación con él, creo que todo podría ¿Y alguien te ha adaptarse. llegado así que te hayan dicho No, del sí, área, total. oye, este loco llegó súper raro? Sí. Cuéntanos ya. algo así para que tengamos un ejemplo de partida. Lo que no Es deben curiosísimo. hacer, estimados estudiantes. De hecho, pues no, ella llegó muy bien a su puesto de trabajo. Sin embargo, sacó de su maleta dos Crocs y se quitó sus Súper zapatos. fresca. Yo vengo a Y trabajar sí. relajada. No, y de hecho, o sea, ríanse que no solamente traía eso, sino ya, pues, ustedes conocen un poco acerca del clima del campus. Traía su cobijita, su almohadita. Bueno, todo. Ay, Sí, no, rico sí, para sí, mí sí, sí. en el trabajo. Muy curioso. Y que pues ahí la adaptabilidad. dejaron, ¿sí? Pues la idea es de una manera como muy asertiva, yo tratando como de Impresionante. ir como suprimiendo esos Y además estímulos, que ¿no? hay Ese estudiantes que total pues podemos o pueden ser susceptibles, ¿no? Sí, Entonces a sí, los sí, comentarios. hay que tener mucha Mucho delicadeza, tacto. ¿Y ustedes tienen correcto, sí, alguna? con pinzas, con ¿Recuerdan pinzas. algo, Luisa o San, de alguien que haya llegado así súper chistoso su primer día de práctica o algo así? No. Yo creo que, o sea, sí ha pasado y he tenido compañeros que su forma de vestir pues es diferente y creo que Llamativa. sí hacen
algunas capacitaciones como a nivel general, como para que le toque ahí la vibra un poquito a la persona, pero el primer día de prácticas no he visto eso. Yo creo que por lo general en ese primer día de prácticas o ese primer día en el trabajo no es común que pase, ¿no? Pues porque uno quiere generar una muy buena impresión, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que eso ya un poco se va poniendo de lado cuando ya veo a mis compañeros de trabajo y su forma de vestir, ¿cierto? Sí. Porque yo llego muy formal, pero veo que mis compañeros están en tenis, en jeans. Eso sí. Y digo, bueno, mucho, de pronto aquí, de pronto la empresa no se lo dice, pero intuye que la cultura organizacional puede ser así. Entonces veo, no sé, tanteo una semana y digo, bueno, ¿se puede venir en tenis? Pregunto, ¿puedo venir en tenis? Perfecto, no hay ningún problema. Chévere, pero entonces te dicen no traigas el jean roto, no traigas no sé, cosas que de pronto no puedan ahí como verse mal, pero siento que el primer día no pasa, uno por lo general quiere generar como excepto esa la primera niña impresión. De los Crocs que llegó. Sí, ella no llegó mal vestida, llegó fue preparada. Llegó muy bien vestida, pero pues sabía. Me la imagino yendo al baño en Crocs. Voy a continuar. Los días siguientes fueron igual de tensos. Aprendí muchísimo, aunque me perdía con frecuencia. Pero hubo algo peculiar. Todas las mañanas al llegar escuchaba claramente un mu, como la vaca. ¿Las vacas? 1, 2 veces, 3 mu. Eran lejos. Hasta que no pude más vacas. con la curiosidad. Entonces un día, sin mucha malicia, me acerqué a la gerente comercial y le dije, oye, ¿y las vacas dónde están? Ella me miró confundida. ¿Qué vacas? Pues las que mugen todas las mañanas, yo las escucho siempre, pero no las veo. Se quedó en silencio y me miró un segundo y luego sonrió como quien descubre un chiste. ¿Tú ves algún potrero por aquí? ¿Algún establo? ¿Una máquina? No, pero pensé que tal vez usaban leche para los productos. Nuestra leche es vegetal, le dice ella. Pero entonces, ¿qué es ese sonido? Ella me mira y se ríe. Es el carro del arroz con leche que pasa por la entrada. Tiene una grabación con sonidos de vaca. Yo lo he escuchado, eso pasado. Quedé en shock. Literalmente quería que me tragara la tierra. Solo atiné a decir, qué pena. No. Y me fui pensando qué ridículo acabo de hacer, pero qué bueno que solo lo sabemos las dos. Sí, menos mal fue ser. Imagínense que ustedes lleguen y le digan eso a su jefe. Y eso suele pasar con preguntas que a veces, pues como estudiantes, cometemos errores, ¿no? Claro. Total, sí, hacemos preguntas mucho. Que no deben ir al caso, pero desde la inocencia. Sí, claro. Totalmente. Pues partamos de que ella dijo anteriormente que era su primer trabajo, que se sorprendió con las grandes máquinas y pues se sorprendía con el gran sonido. ¿Te han pasado así, Gaby, que te hayan dicho? Hay preguntas... ¿Sí? Jóvenes que causan mucha gracia. Cuéntanos, haznos reír. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos modalidad híbrida, ¿no? De teletrabajo. Entonces, pues, le estábamos mencionando que tiene unos días en casa y ella, pues, de manera como muy libre, dijo, o sea, que el día en casa no lo trabajo, ¿cierto? O sea, lo descanso. Y todo es así, como... Hay que trabajarlo, sí, mamita. Sí, total. No, y temas, por ejemplo, lo que tú hablabas antes, temas de la alimentación. Entonces, ella... Es que ella fue muy curiosa, de hecho fue rara. Cuéntame. Sí, estaba acostumbrada a otro ambiente, ¿no? Sí. Y lo que ustedes dicen, como ese proceso de adaptabilidad. Ella nos mencionaba y nos decía que si el poli también brindaba como este almuerzo, ¿no? O sea, bueno, hay empresas que sí hacen eso. Me causó curiosidad, eso también me pareció como chistoso un poco. Pero sí, es común que hagan ese tipo de preguntas. O si ya acabé, fue otro chico, dijo, bueno, ya finalicé, me voy. Sí, tipo 2 o 3 de terminé, de la tarde. Ya. No, espera un segundo, toca, sí, como complementar. Tranquilo, te pongo otra cosa adicionales, correcto, sí. Entonces sí hay preguntas y hay personas que, y de hecho eso es lo bonito de este espacio, ¿sabes? Que les brinda esa oportunidad de adaptabilidad hacia un proceso, pues, posterior, que cuesta muchísimo, que, pues, de hecho provoca mucha deserción también el tema de prácticas, el no tener una buena adaptabilidad a su ambiente laboral. Entonces, que se sientan parte de... Total, claro. Eso cuesta mucho. Pues les cuento, amigos, que tal como tú lo mencionas, ese primer momento laboral, ese primer momento de la práctica debería empezar con ese acercamiento inicialmente con el supervisor o con el jefe inmediato. Una bienvenida. ¿Cierto? Una bienvenida en donde le pueda explicar
en qué consiste la organización, Contextualizar. qué objetivos tiene el área, cuál es la labor principal que va a tener esta persona. Creo que eso un poco ayuda a acercar a que esta persona pues ya no se sienta tan tímida, no se sienta tan pequeña, ¿cierto? No desconozca cosas que de pronto vaya a salir con un comentario y hoy lo dijo con la gerente, o la historia que nos cuentas de ahí no lo dijo solo con la gerente, pero imagínate donde lo hubiera dicho Con compañeros. delante de todo el mundo. No, la cogen de parche, la bullying bullying garantizado, total. quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, Total. claro, eso digamos que mitigaría un poco que los estudiantes lleguen así sin nada, sin Cierto. recursos, ¿cierto? Porque también nos ha pasado estudiantes que llegan expectativa de la super oficina, ¿cierto? Del super mega puesto de trabajo, con vista al parque, con el Glamour. super computador y Sorpresa. llegas ni Tarán. puesto, ni computador, ni nada, y pues es apenas normal porque en esos procesos, cuando ya el estudiante está incluso, no hay usuario, no hay ingreso, y cualquier cosa puede pasar, y pues también estamos en este podcast dándoles como tipsitos para poderlos Exacto. manejar, ¿cierto? Es Cierto. importante. Gaby, ¿cómo podemos manejar aquí este tema de que si no hay una previa orientación por parte Sí. del supervisor, no una previa presentación por parte de los compañeros, cómo nuestros estudiantes podrían hacer como para romper el hielo un poco allí en este primer día de su práctica? Pues mira que yo lo mencionaría hacia una responsabilidad compartida. Considero que la entidad, la institución o la empresa sí debe tener una responsabilidad muy alta en todos esos temas de inducción, ¿no? Acercar lo que ustedes dicen, las herramientas que se va a utilizar, el puesto de trabajo de una manera adecuada, pero veo otra parte de responsabilidad también en el estudiante, despertar como ese bichito de la curiosidad, que diga, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Cierto? Muchas veces solo vamos como regos, ahí vamos derecho. No, la idea es no tragar entero, sino ir siempre mucho más en la minuciosidad. Me gusta Exacto. mucho más eso. Sí, Entonces yo creo pregunta, ¿cómo va a ser el puesto de trabajo? La Solo Muy buena curiosidad. recomendación, sí. La curiosidad es importante desde el Total. primer día. Total, y eso te va a abrir muchas puertas. Y de hecho la articulación entre diferentes áreas, creo que lo he podido ver, hemos tenido también muy buenos practicantes que nos han dado ideas maravillosas, lo cual nos ha permitido pues ampliar también nuestro panorama, ¿no? Muchas veces solo uno se identifica hacia un ejercicio en específico, pero ellos con su creatividad, con sus nuevas ideas, pues nos apoyan mucho. Entonces sí hay como esa responsabilidad compartida, pero si te soy sincero, haría un porcentaje casi del 70% hacia la empresa, que haya una adecuación hacia, no sé, la historia, por ejemplo, de la empresa, del Sí, poli, la es algo que inducción como nosotros tal. hacemos todo, total, así es. Las herramientas que va a utilizar, como supuesto, ¿qué pasa si se daña tu computador? Que es algo como que no ve básico, pero pues muchas empresas solo dicen, bueno, este es su puesto y hasta luego. Pues yo creo que también hay ocasiones en que eso depende mucho del área de recursos humanos, Total. pero creo que sí es importante que ojalá las empresas lo bajaran los equipos, porque recursos humanos conoce capacitación a los como equipos, como el 100, 360. sí, como el 100% de la empresa, pero recursos humanos no conoce la operatividad de la empresa. Entonces recursos humanos hizo su proceso, dejó a su chico, tiene el practicante que valoran, pero llega a un área donde el área está full, una área llena de trabajo, todo el tiempo están haciendo, y el estudiante llega allí y entonces no hay como ese proceso de donde alguien en el equipo es el que también debería decir, mañana llega el practicante, ¿Cierto? vamos a caminar esta ruta, y desde recursos humanos Total. deberían destinar, bueno, mañana llega tu practicante, Lu, mañana llega Juanito, va a ser tu practicante, te voy a bloquear toda la mañana para que tú lo capacites o quien tú destines, para que esa persona desde el primer momento y ya después la sueltes. Pero a veces la persona llega, porque nos ha pasado, llega a la empresa y puede durar un buen rato sentada, Sin porque hacer nada. fijo el jefe ese Cierto. día no estaba, Sí. el jefe El tenía una computador todavía le reunión, falta. el computador no No estaba, sabíamos que venías, ¿O eres ¿Era tú? hoy? Sí, Exacto. total. ¿Quién eres tú? No era el otro lunes. Totalmente. exacto. O el caso contrario, ¿no? Que llegan y piensan que el practicante se Ya las se las sabe sabe todas. todas. Ay, Ay, sí. sí. Cuando Y le les empiezan entregan a esos contar, procesos. como que hubo, bueno, tienes estas tareas, hágale a ver. Pero, uy, Y ahí lo el que estudiante es pasa- como, güey, Ya pasaba, tantico, ya pasaba espérate. mucho. Exacto, Sí, sí, sí. sí. Ahí lo que pasa con los estudiantes es que es un choque porque llegan a una ruta donde no desconozco todo lo que están hablando, códigos, sí, tecnicismos y
tecnicismos y demás, y ellos como que se sienten más perdidos. No tengo nada que proponer, de qué están hablando, me siento perdido, invisible, que es lo que tú decías, Dey. Entonces, esa contextualización es fundamental. Yo sí estoy de acuerdo con la alfombra roja para los estudiantes en formación desde las empresas, y por supuesto la corresponsabilidad que tú hablas, el estudiante, Gaby. claro. Yo creo que hay que tener como un punto medio, ¿no? Ni ser tan autoritario ni tan permisivo. O sea, no es que vamos a dejarle un mes de práctica que llegue. A practicar. No, Sí, vamos a ver O sea, cómo le va. un mes de ensayo y Pero sí al hay que practicante. tener cierta pues formalidad, porque se van a acercar a su mundo y que se laboral, sientan ¿no? partes. Total. Listo, total. voy a continuar, ya casi acabamos, pero miren que es bastante nutrida mi historia. Esa misma tarde la historia ya había circulado por todo el área. ¡Ay, no! Y claro, empezó el bullying. Se escuchaban chistes sobre el tema y se me repetía mi inocentada y me decían "mu". Ay, Yo no qué sabía venga, cómo manejar. No, tenaz. Yo no sabía cómo manejarlo, era muy joven, muy nueva y muy vulnerable. Durante días me sentí ridícula, incómoda, pequeña, incluso culpable por haber preguntado. Quería desaparecer y confieso que Totalmente. me quise poner a llorar cuando llegaba a casa. Claro. Entonces estaba un tema bastante relevante, el bullying en las organizaciones, y más cuando el bullying parte desde tu inocencia, porque el practicante muchas veces es inocente Cierto. al llegar a las compañías y se enfrenta contra una realidad, y es que todos sus compañeros son profesionales, máster, doctores, especialistas, tienen unas profesiones y llevan 1, 2, 10, 20 años en las compañías. Y tú eres el nuevo, pero de alguna manera el equipo espera que tú tengas el nivel de ellos. Cierto. Y el total. bullying se presenta, ¿cierto? ¿Qué casos te han Fuerte. pasado? ¿Cómo se trabaja el bullying en las organizaciones? Pero interesante porque creo que también es cierta responsabilidad del jefe, ¿no? jefe, claro. Ponerla en Lo acabas de evidencia. decir. Lo que pasa No es que eso está hace parte, bien. Sandy, de una cultura empresarial, ¿sí? total, Cuando ese la gallo cultura que- empresarial, mejor dicho, siempre está en ese proceso de bullying, de venga, nos la montamos entre todos, pues pensamos que esa nueva persona también va a tener que enfrentarse a todos estos temas de bullying y de burla, pero Muchísimo. pues yo creo que eso hace parte de ese respeto hacia los estudiantes y hacia las Y más personas el primer nuevas. día. Sí. El primer día no está bien. No es está bonito, bien, no. ¿cierto? No, sí. Pero- Al mes. Y además que, bueno, y además que no creo que haya sido solo el primer día que se le hayan No, y burlado, seguramente me sí imagino. le probable. Y así colocan para adelante, tiempo. yo creo Sí, que la van a claro. pasar y Y ahí mugirán. cómo se trabaja el bullying cuando, como dice Lu, Gabo, es cultura. Total. Pues afortunadamente, y el Poli creo que se caracteriza mucho por esta cultura organizacional tan empática, tan bondadosa, que yo le he podido ver, pero sí, o sea, dejémonos de vainas, sí se ve mucho. El hecho nomás de que los contextos socioculturales anteriores estaba en aquí usted se va a formar, o aquí es donde se va a hacer. Forjar carácter. Correcto, lo que sí. llaman. Y no, creo que ahí hemos. Y eso es lo bueno como estas nuevas, de esta actualidad, ¿no? Hemos podido reconstruir muchos conceptos, entre esos, pues de que no solo se enseña con mano rígida, ¿no? Sino también con amor. Aquí Pero ahí, ¿cuál vimos debería haber mucho. sido el camino que se le viera? Si el jefe fue el que le hizo el bullying y el conducto regular dice, primero habla con tu jefe, o sea que debe ir a recursos humanos. Y es No, que y entra- nueva, ¿no? Pues de pronto, no No, sé. a mí entran sabes muchas que- cosas, Sí, porque tal vez. siempre entra el miedo de no, pero si yo voy a recursos humanos me van a decir que zapa, que porque dije, que porque... O sea, entran también unos conflictos internos de no quiero quedar como la delicada, ¿sí? Cierto. Porque si levanta la mano, entonces se quejó, ¿sí? O sea, como que... Pero hay que decirlo a tiempo. Hay Yo muchas soy cosas. partidario de Yo que también todo estoy de acuerdo, está- Gaby. Yo sí creo que el momento si, que si esto se está llega a repetir, o sea, o es muy recurrente o muy frecuente, sí alzar la mano, pues porque pues, Totalmente. hay una delgada línea entre el chiste Y el respeto. y el irrespeto. Y si te Total. incomoda Exacto. y si te afecta, háblalo, no lo calles, habla con el coordinador, con tu Exactamente. profesor de confianza, háblalo en la casa, ¿sí? Levanta la mano y di, me está afectando esto. Con tu coordinador de prácticas. sea, con tu Sale mismo a jefe, la también universidad dile, mira, también. Total, el coordinador, Hasta con el totalmente. mismo jefe de tu práctica, o sea, del área en el cual tú estás, diré, pues, no sé, yo lo haría de esa manera Sí, directa. lo De que pronto pasa es lo que que si la dijiste no cultura estuvo es- como, o no me hizo sentir tan bien, para una próxima oportunidad tratar de Sí. no. Sí, es que ahí lo que les digo es que son muchas variables, porque hay muchos estudiantes que por su forma de ser puede que lo que hagan es quedarse callados Cierto. y aguantar. Pues por Lo que se diría, temor entre a ser comillas. excluidos. Y Claro.
Hay otros que podrían ponerse bravos, ¿no? ¿Qué? Claro, que hay otros Es que sí, es la jefe. Exacto. Es que es Y la se va jefe. a quejar de la jefe, entonces pues va a haber un choque durante mis 6 meses de práctica o me van a dar un año, no, es difícil. Sí, Pero es sí creo que difícil. podrías hablarlo incluso con la institución. Yo creo que con la institución es Sí, el sí, mejor, está bien. es el mejor concepto para que la institución haga ese seguimiento y pues se pueda hacer esa mediación frente a esa cultura de bullying y de burla. Súper. Para terminar. Pero con el tiempo Buena algo historia. cambió. El asunto fue perdiendo fuerza. La gente dejó de repetir la historia y yo empecé a ver las cosas de otra manera. Aprendí a reírme de mí misma, a contar ya la historia desde que otros la hicieron, a soltar la vergüenza, a defenderme cuando el comentario no era gracioso sino hiriente, a levantar la voz con más seguridad y también a caminar con más fuerza. Terminé mi práctica y lo increíble pasó, me ofrecieron quedarme. No lo dudé, acepté de inmediato. Hoy, 4 años después, sigo en esta misma empresa, he pasado por varios cargos, he asumido nuevos retos, he crecido personal y profesionalmente. Esa versión ingenua de mí, la que creyó que había vacas reales en la planta, fue también la que se atrevió a preguntar, la que madrugó sin quejarse, la que no abandonó cuando todo era nuevo y abrumador. Y gracias a ella estoy donde estoy. Qué bello final. Excelente. Excelente. Ay, Entonces, esta Excelente. es No hay que rendirse. esta es una buena experiencia y también es algo que los estudiantes pueden llegar a tener y es quedarse en las empresas. Obviamente sabemos, y nosotras siendo las coordinadoras de práctica, sabemos que no es, a veces no depende tanto de que el estudiante sea bueno, sino que también la plaza esté abierta, pero que el estudiante sea bueno en lo que hace y deje una marca va a permitir que sea el primero en que la empresa busque cuando exista una vacante. total. Y pues también me parece muy interesante que haya sido resiliente, o sea, que haya aprendido y que también me gusta cuando dice, también me paré firme, o sea, como que también dijo, pues no me la voy a dejar montar. Exacto. Claramente entre lo que cabe en el respeto, pero también decirles las cosas y empezar a asumir esto como un proceso y seguramente la cultura era esa, era de reírse de las de cosas de los burlarse. demás. De Yo broma. creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? De que los estudiantes no se lleven, así como hay una primera impresión de nosotros hacia el escenario, también está la impresión del escenario hacia el estudiante, ¿cierto? Total. Y a veces no nos podemos quedar solo en que el primer día no hice nada, me quedé aquí sentada, No ayudé. segundo día pasa nada, tercer día no pasa nada, cuarto día, no, es que estoy haciendo, no, yo estoy haciendo nada, no estoy haciendo, o estoy haciendo, pero no son las funciones que yo esperaba, Uy, o no eso pasa son las bastante. actividades que yo quería, entonces no, esta práctica no es para mí, terminan al final en su primera semana dejando Todo. botado el escenario y como que, a ver, no. O sea, la idea es ser resilientes, ser adaptativos a estos escenarios, poder asumir estos retos con responsabilidad, no sacar conjeturas en esa primera impresión y que sobre todo estemos dispuestos con toda la actitud, Total. con todas las ganas de querer aprender. Finalmente es eso, un proceso formativo, estás aprendiendo, vas a aprender cosas que en el aula quizás de pronto no te las enseñan, aquí sí. Entonces es estar abiertos y expectantes a qué va a pasar, a qué va a ocurrir y que ocurra como este caso de la historia de nuestros estudiantes. Finalmente se quedó, o sea, todo el esfuerzo valió cada Valió la pena. segundo, ¿sí? El bullying valió la pena, todo valió la Total. pena porque al final pues me logré enganchar y chévere. Y si no, pues bueno, tuve una experiencia laboral fabulosa que al final me va a abrir puertas para otras organizaciones. Y sí, hay que forjar carácter en este, Y eso en sí este pasa tipo en de las cosas. organizaciones, eso sí. Y lo que tú dices, ser propositivo de parte de los practicantes, creo que abre muchas puertas. De hecho, una de nuestras compañeras inició hace 6, 7 años como practicante aquí en la institución y hoy afortunadamente contamos con ella como docente. También estuvo en el equipo de talento humano. Es algo muy bonito, pero pues lo que tú dices, no todos pueden llegar como hacia ese cargo en específico, hacia ese. Entonces las personas que realmente destacan son ellas, ¿no? Las que dan un poco adicional, las que tienen flexibilidad, las que tienen esa asertividad, las que rompen como ese molde, que es lo que nos gusta a nosotros como dentro de una empresa, ¿no? Así La es. Entonces, actitud como tiene invitarlos mucho también que a ver. eso, total, a que tengan una buena disposición, tanto de escucha, también de cambio, porque no todo lo que estamos haciendo, pues salimos como a la universidad con el ideal de que todo está bien y que todo lo que hacemos está de manera adecuada, pues tal vez dejarse guiar, escuchar, porque es algo fundamental. Entonces sí,
como reconocer estas actividades y a dónde se puede llegar. O sea, el límite es el cielo, creería yo. Totalmente. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias de Lu, a nuestro querido invitado. Muchas gracias. Esperamos que este primer episodio haya sido de su total agrado. Esperamos traerles historias igual o mejor de sustanciosas, porque esta estuvo muy sustanciosa. Esperamos poder abordar historias también desde esa realidad que nadie cuenta, pero nosotros sí la vamos a contar acá. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Conectados, por favor, y no olviden enviarnos sus historias de manera anónima para que las podamos aquí hablar, reflexionar, contar y reírnos, ¿por qué no? De lo que te ha pasado. Va a salir el código QR en pantalla más adelante para que puedan agregarse allí y puedan enviarnos su información. Súper. Muchas gracias. Gracias. Chao. Que estén bien. Chao. Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poli Radio. Voces que construyen país.